Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros la directora de Estudios Idea País, Magdalena Vergara, que además es abogada. ¿Cómo estás? Gusto saludarla. Muchas gracias por la invitación. Gusto, Luis. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando hoy día con el borrador de la nueva Constitución, que va a ser presentado ya el próximo 4 de julio, ¿cierto? Ya el documento oficial, que va a ser votado el próximo 4 de septiembre. Y siempre se habla, algunos partidos, especialmente partidos, ¿cierto?, de derecha en estos momentos, y la Democracia Cristiana han hablado de ver una tercera vía, si es que, por ejemplo, se llegara a rechazar este documento. ¿Cuál es su opinión, su visión de esto? Sí, yo creo que acá lo que uno tiene que buscar, y el Estado lo que uno espera, y las autoridades lo que uno espera, es que den una salida a un anhelo ciudadano que se manifestó de forma muy clara las pasadas elecciones del plebiscito, que fue que un 80% de la ciudadanía dijo que quería un cambio en la Constitución que tenemos actualmente vigente. Y para eso se conformó, ¿no es cierto?, esta convención constitucional, que era una alternativa que se nos pudiese dar, pero si resulta tal como se está demostrando hoy día, que la mayoría de los ciudadanos están por votar la opción de rechazo, entonces nosotros simplemente no podemos cerrarle la puerta a decir, bueno, hasta acá terminó el proceso, sino seguir adelante con el proceso. Porque lo que se ve, y esto marcado mucho por las encuestas, por la propia opinión de las personas, es que lamentablemente se perdió una oportunidad y que la propuesta que hoy día nos está entregando la convención no es lo que los ciudadanos quieren. Votar a prueba no era estar de acuerdo con todo lo que se nos está presentando en esta propuesta de borrador, y eso significa entonces, bueno, demos distintas alternativas y démosle una salida para hacer efectivo este cambio constitucional, independiente de si la opción es apruebo o rechazo. Ahora, ¿es viable aprobar y, por ejemplo, reformar? Mira, lamentablemente es una opción que ha aparecido bastante, también sobre todo en grupos más bien de centro-izquierda, de decir, bueno, nosotros vamos a aprobar porque queremos reformar el día de mañana, así como estaba también rechazo para reformar. Pero el escenario es más complejo si nosotros votamos con apruebo, con la posibilidad de reformar, por dos razones. Uno, porque se pusieron una cantidad de cerrojos difíciles de poder hacer posibles las reformas a futuro. De hecho, recientemente se aprobó la norma transitoria que impide hacer reformas hasta el año 2026, y esto porque se establecen quórums o medidas que son muy altas, un quórum de 4/7 más un referéndum revocatorio, o en su caso alcanzar los 2/3, y eso hace muy difícil cualquier tipo de reforma constitucional. Entonces, ya esa prueba para reformar, los convencionales lamentablemente le cerraron la puerta. Y otro, lo que uno ve, y eso también a modo, por ejemplo, Fernando Atria, un convencional que ha aparecido bastante y que era uno de los padres también de decir un nuevo constitucionalismo, él mismo ha manifestado, esta propuesta no tiene nada por lo cual ser reformada. Entonces, de ganar el apruebo también va a venir un triunfalismo, que uno es lo que ve también a lo largo, o lo que vimos a lo largo de toda la discusión convencional, donde hay un afán de refundación, de imponer una sola mirada y no aceptar quizás ni hacer una autocrítica del trabajo que se ha hecho. Entonces, ese triunfalismo sumado a esta cantidad de cerrojos, yo personalmente veo que es muy difícil cualquier posibilidad de reforma. Hay muchas personas que dicen, ¿qué es lo que es la plurinacionalidad? Porque dicen, oye, yo voté por la nueva Constitución, pero esta plurinacionalidad, o sea, no estaba dentro de lo que yo había votado. Entonces, explicar un poquito lo que significa, ¿no? Sí. Y que aparece hoy día, cierto, que es lo más importante, que está apoyado por los escaños reservados y además por los grupos, cierto, indígenas que hoy día están, cierto, en parte de la nueva Constitución. Sí, bueno, la plurinacionalidad quizás partí diciendo que es un concepto que la verdad es bien poco claro, y por eso también genera tanta el tema de la justicia también para, sí, así es, para los pueblos originarios. Y muchos convencionales han dicho, y sobre todo quienes definieron este concepto, han dicho que este es un proceso en construcción. Pero la verdad, cuando uno ve la norma del borrador, dice, bueno, no es que esté tan en construcción, porque determinan cuestiones bien específicas de qué significa la plurinacionalidad. En primer lugar, que Chile va a estar compuesto por 11 naciones distintas. Y esas 11 naciones pueden tener territorios autónomos, bueno, son 10 las naciones de pueblos indígenas originarios, que pueden tener territorios autónomos, que pueden autogobernarse, que van a tener sistemas paralelos de justicia y que también van a tener autoridades propias, con sus propias normas, etc.
Y eso sin duda lo que genera es una fragmentación gigantesca respecto del territorio, donde no sabemos cómo van a convivir cada una de estas distintas naciones dentro de un territorio que es único, que se le impone además a una serie de ciudadanos que se van a ver impuestos en el fondo dentro de un territorio con instituciones, autoridades, normativas, que no necesariamente se ven representados por ella. Y por último, y que creo que es lo más complejo efectivamente, es este pluralismo jurídico, que lo que significa es que personas de distintas etnias van a ser juzgados por sistemas de justicia distintos, que van a poder tener una sentencia, un fallo diferente y una sanción diferente en ese sentido. O sea, como ejemplo, en términos simples, el día de mañana una persona comete un delito y dependiendo si es que es mapuche, si es que es aymara o si es que es chilena en este caso, puede tener una sanción diferente y eso genera una desigualdad gigantesca en términos de la ciudadanía y una sensación también de impunidad que es muy grave, porque una persona, por ejemplo, solo por el hecho de ser aymara o de ser chilena podría tener una pena, por ejemplo, menor que la de un mapuche. Y por otro lado también eso se puede dar para que, por ejemplo, en conflictos de la Araucanía, como lo estamos viendo hoy día, se dé para situaciones también de cierta impunidad política, que se justifiquen ciertas cuestiones, ciertas actuaciones que hoy día pueden ser perfectamente catalogadas como de actos terroristas, se justifiquen bajo una costumbre, bajo una cierta, también como es hoy día, pretensión, que se diga, bueno, esto dentro de nuestro jurídico, de nuestro sistema jurídico, etcétera, es permitido. Y eso es muy grave porque pierde también nuevamente esa unidad y esa posibilidad del Estado de imponer justicia y orden público. ¿Cómo ha visto el trabajo en estos primeros 3 meses del gobierno? Bastante complejo, sobre todo porque ha faltado una agenda clara o una línea clara sobre la cual en el fondo gobernar, ¿no es cierto? Uno ve, o sea, de hecho, ve bastante poca gobernabilidad por parte del presidente Boric y de su coalición. Y en términos muy claros, en el primer aspecto que es hoy día la prioridad de todos los chilenos, que es la seguridad. Y eso se ve, creo yo, porque su preocupación ha estado más bien en dar las amnistías, en vez de, por ejemplo, imponer la fuerza o hacer uso legítimo de la fuerza. Yo creo que un caso súper paradójico es lo que ocurre en la Araucanía con el estado de excepción. En un inicio no querían poner el estado de excepción, luego tuvieron que echar hacia atrás y decir, bueno, sí lo vamos a imponer, pero también de una forma acotada. Y incluso con la división que ha generado dentro de su propia coalición. Lo mismo en su minuto con el quinto retiro, que ellos decían, bueno, mientras fueron diputados lo aprobaron, luego dijeron, bueno, no lo podemos hacer, pero terminaron haciendo uno que finalmente se les fue rechazado porque no lograron los acuerdos necesarios. Entonces es muy complejo y uno en la cuenta pública esperaba que el presidente diera una línea clara, bueno, cuáles son sus objetivos de corto plazo, y más que eso lo que vimos fue un listado gigantesco de promesas muy difíciles de cumplir por lo demás. Basta ver algunas, por ejemplo, en educación, que era la gratuidad universal, la condonación del CAE, el pago de la deuda de los profesores. Bueno, esas son promesas que son muy difíciles. Cada una de ellas es casi mayor que el presupuesto que tenemos hoy día anual de educación. Entonces, se ve nuevamente un presidente que con mucha retórica, con muchos símbolos, que habla bonito, con la taza, con el perrito, con Brown, su mascota, pero que no tiene claro cómo va a ejecutar cada una de esas propuestas. Por último, ¿usted piensa también, como muchos, que de no aprobarse el plebiscito, ¿cierto?, o de no aprobarse el plebiscito de salida de la Constitución, es un fracaso para el gobierno? Yo creo que sí, porque ellos mismos también así lo han planteado. Ellos, desde los dos puntos de vista, tanto la convención, o sea, ellos plantearon su programa de gobierno conforme también a cuál era el petitorio o lo que se estaba trabajando desde la convención. Así el ministro Jackson lo ha dicho, incluso que esa cercanía que se genera. Y es muy claro también que la propuesta que se está levantando desde la convención tiene mucho de las propuestas que venían del propio Frente Amplio, de la coalición, de incluso una extrema izquierda. Y eso sin duda le va a generar al gobierno un fracaso. Por eso es que tampoco se quieren abrir a la tercera vía y dicen que aquí la opción es simplemente binaria, porque ellos saben que de abrirse a la tercera vía le quita el costo de alguna manera votar rechazo y le da esa posibilidad a la ciudadanía. Ellos necesitan que gane el apruebo para poder implementar su programa de gobierno, así lo dijo el mismo presidente. Ahora, solamente como para creo yo, aclarar,
El problema del actual presidente para implementar su programa de gobierno no es la actual constitución, es que no tienen propuestas claras sobre cómo lo van a llegar a ejecutar. Un ejemplo nuevo, la condonación del CAE, a pesar de que era su propuesta estrella, todavía no entregan ninguna propuesta clara. Y lo otro es la viabilidad financiera. No tienen ninguna dimensión del costo de su programa, y eso en una crisis económica como la que estamos viviendo hoy día es muy difícil. Muchas gracias por acompañarnos, que esté bien. Muchas gracias, Terry. Hemos conversado con la directora de Estudios Ideas País, Magdalena Vergara. Vamos a una pausa y estamos de regreso.